Valeria tenía 12 años y una mirada que no correspondía a su edad. Era la clase de niña que aprendía a leer sola, no porque alguien le enseñara, sino porque en los libros encontraba un lugar que nadie le daba en la vida real. Su casa, hecha de bloques sin pintar, tenía más silencios que muebles. Su madre, enferma desde hacía meses, apenas hablaba. Dormía la mayor parte del día. El dinero no alcanzaba ni para los medicamentos más básicos. Desde que su padre se fue, Valeria había asumido un rol que ninguna niña debería asumir. Cocinaba con lo poco que encontraba, cuidaba a su madre con una ternura que le dolía y aún así, no dejaba de asistir a la escuela. Iba caminando cada día, cruzando campos con sus zapatos rotos y una mochila que ya no tenía cierres. Pero ella no se quejaba. No sabía cómo. Una tarde, mientras regresaba de clases, el viento soplaba con fuerza. Las hojas bailaban en el aire, y por un instante, se detuvo a mirar el cielo. Pensó en algo que había visto en una vieja película. Una niña escribía una carta y la lanzaba al viento, atada a un globo. Sonrió con tristeza. No tenía a quien pedirle ayuda. Ni siquiera sabía si creía en milagros. Pero algo dentro de ella, una voz bajita y terca, le dijo que lo intentara. Entró a la casa y buscó una hoja de cuaderno. No pensó demasiado. Escribió con su letra torpe pero decidida. No pidió dinero, ni lujos. Solo escribió lo que sentía. Contó que su mamá estaba enferma, que soñaba con tener una pequeña biblioteca en su barrio, un lugar donde otros niños como ella pudieran leer, imaginar, escapar. Escribió que su libro favorito era El Principito, aunque solo había leído la mitad, porque la otra mitad estaba arrancada. Terminó la carta con una frase que no sabía de dónde le salió. Si alguien encuentra esto, no me olvide. Buscó en el rincón de la cocina un globo rojo que había sobrado del cumpleaños de una vecina. Estaba sucio y medio desinflado, pero aún servía. Lo llenó con aire, luego con cuidado ató la carta al nudo. Salió al campo detrás de su casa, donde no había cables, ni árboles altos. Sostuvo el globo con ambas manos y cerró los ojos por un momento. Pensó en su madre dormida, en su escuela sin libros, en los días largos y en las noches sin electricidad. Pensó que quizá esto no servía para nada, pero aún así, soltó el globo. Lo miró alejarse, primero lento, luego más rápido, hasta que se perdió entre las nubes. No dijo nada. No lloró. Solo volvió a casa y se sentó junto a la cama de su madre. Le acarició el cabello y le leyó la mitad que quedaba de El Principito. Esa noche, no hubo cena, ni luz, ni promesas. Solo una niña que había soltado su historia al cielo, sin esperar respuesta. Pero el viento, ese día, tenía otros planes. Elías Monteverde había aprendido a no mirar al cielo. Había pasado su vida construyendo imperios de vidrio, concreto y contratos. A sus 63 años, era dueño de hoteles, inversiones y cuentas en 5 países, pero no sabía qué hacer con una tarde libre. Vivía en un penthouse silencioso, en lo alto de una torre donde nadie tocaba la puerta sin cita previa. Todo lo que tenía estaba ordenado, limpio y solo. Aquel día, mientras el sol bajaba sobre la ciudad, Elías salió al balcón con una copa de vino. No por placer, sino por costumbre. Observaba las calles desde arriba, como quien mira un mundo que ya no le pertenece. Su agenda estaba vacía por primera vez en años. Ya no quedaban tratos importantes, ni reuniones urgentes, ni correos que respondieran a algo humano. Fue entonces cuando lo vio. Un globo rojo flotaba en el aire, moviéndose entre los edificios como si buscara a alguien. Al principio pensó que era cosa de niños, un accidente. Pero el globo no caía, ni se alejaba. Se acercaba. Giró con el viento y aterrizó justo en la baranda de su balcón,
como si lo hubiera elegido. Elías lo atrapó sin mucho interés. Notó que algo estaba atado al nudo. Una hoja doblada, manchada por la humedad. La abrió con cuidado. Lo primero que pensó fue que era alguna broma, o publicidad de alguna campaña creativa. Pero al leer las primeras líneas, su expresión cambió. La letra era pequeña, escrita con esfuerzo. No tenía correcciones, ni adornos. Solo verdad. Me llamo Valeria. Tengo 12 años. Vivo con mi mamá, que está enferma. No tenemos mucho, pero mi sueño es construir una biblioteca en mi barrio, para que los niños puedan leer y no tengan que sentir que el mundo se les acaba tan pronto. A veces leer es lo único que me hace sentir que estoy en otro lugar, uno donde todavía hay esperanza. Elías se quedó quieto. Sus dedos temblaban ligeramente al sostener el papel. Bajó la copa de vino. Se sentó en la silla más cercana sin darse cuenta. Volvió a leer desde el principio. 3 veces. No entendía por qué, pero sentía algo. Algo que hacía años no sentía. Al final de la carta, una línea lo golpeó como un susurro directo al pecho. Si alguien encuentra esto, no me olvide. Esa noche, no encendió el televisor. No abrió sus correos. Se quedó mirando la carta sobre la mesa, como si esperara que le hablara. Recordó la única vez que su madre lo llevó a una biblioteca. Él tenía 10 años. Fue la última vez que la vio sonreír antes de que el cáncer la consumiera en silencio. Elías pensó que lo había superado, que los años, el dinero y la distancia habían borrado todo eso. Pero ahora, esa carta, escrita por una niña que no sabía que alguien la leería, había hecho lo que nada más había logrado en décadas: romperle el escudo. Al día siguiente, Elías llamó a su asistente y canceló todas sus reuniones de la semana. No dijo por qué. Solo pidió que le consiguieran información sobre globos rojos, corrientes de viento, y cómo rastrear el punto de origen de un objeto llevado por el aire. Su voz sonaba distinta, más pausada, más viva, porque, sin entenderlo del todo, Elías ya lo había decidido. Iba a encontrar a la niña del globo. La carta seguía sobre la mesa del comedor, sin moverse, pero ocupando todo el espacio. Elías la miraba como si pudiera desentrañar más de lo que las palabras decían. Había pasado la noche sin dormir, dando vueltas entre recuerdos que creía olvidados. La historia de Valeria lo había desarmado, no porque fuera trágica, sino porque era honesta. No pedía ayuda. No culpaba a nadie. No suplicaba. Solo contaba su vida con una serenidad que dolía. Hablaba de su madre enferma, de los libros que encontraba en mal estado, de su rincón favorito bajo un árbol donde leía lo mismo una y otra vez, aunque ya supiera el final. Cada línea de la carta tenía un peso silencioso, como si llevara años escrita dentro de ella, esperando salir. Elías se preguntaba cómo una niña de 12 años podía escribir con tanta claridad sobre la ausencia, la soledad y la esperanza. Él, que había pasado la vida entre oficinas y contratos, no recordaba la última vez que escribió algo con el corazón. Ni siquiera para sí mismo. Leyó un fragmento por 4ª vez. No tengo muchos libros. Algunos están rotos. Pero los vuelvo a leer porque cuando leo, me olvido de que estamos solas. A veces me imagino que hay un lugar lleno de libros, donde puedo llevar a otros niños. Que nadie tiene que irse sin leer al menos una historia. Elías sintió un nudo en el estómago. Cerró los ojos. Le vino a la mente la biblioteca del barrio donde creció. Su madre lo llevaba los sábados. Ella elegía libros de poesía, y él, aventuras. Recordó su voz leyéndole en voz baja, mientras él se dormía en el sofá. Recordó también el silencio que quedó cuando ella se fue. Durante años creyó que ese vacío se llenaba con logros, propiedades, acciones y poder. Pero esa carta,
Lo había sacudido. Esa mañana no desayunó. Se sentó frente al ventanal con la carta entre las manos. Pensó en todo lo que había ignorado durante décadas. Las personas que había dejado atrás. Las conversaciones que nunca tuvo. Se preguntó qué sería de Valeria en este momento. Si estaría en la escuela. Si tendría algo para almorzar. Si seguiría esperando que alguien la escuchara. Y entonces lo supo. No podía quedarse ahí sentado. No podía simplemente leer esa carta y seguir con su vida. Algo dentro de él se lo impedía. Tomó su teléfono, llamó directamente a uno de sus empleados de seguridad personal y le hizo una pregunta inusual. ¿Se puede rastrear de dónde viene un globo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa nerviosa. Un globo, señor. Sí, un globo rojo. De helio, supongo. Aterrizó en mi balcón con una carta. Quiero saber de dónde salió. Elías colgó antes de que le hicieran más preguntas. Luego se puso en contacto con un meteorólogo privado, le envió las coordenadas de su edificio y pidió una proyección del trayecto probable de un objeto ligero, llevado por las corrientes de viento de los últimos días. El meteorólogo le dijo que no era fácil, que no se podía garantizar nada. Pero Elías insistió. Pagó por adelantado. Exigió resultados. Y mientras tanto, envió a su equipo a investigar tiendas de fiestas que vendieran globos rojos en las afueras de la ciudad. Nadie entendía por qué un hombre como él se obsesionaba con algo tan insignificante. Pero para Elías, esa carta no era una anécdota. Era una herida abierta. Una voz que pedía ser escuchada. Y él no iba a quedarse en silencio. Elías no era un hombre de impulsos. Su vida había sido una cadena de decisiones frías y calculadas. Pero desde que leyó la carta, algo en él había cambiado. No era solo curiosidad. Era una inquietud profunda. Una necesidad de encontrar a Valeria que no podía explicar con lógica. Cada día revisaba los reportes. El meteorólogo le enviaba simulaciones del trayecto del globo. Las corrientes de viento, la altitud, la velocidad. Todo parecía una locura. Pero Elías no se detenía. Incluso mandó imprimir mapas en gran formato y los colocó en una de las paredes vacías de su estudio. Con líneas trazadas a mano, intentaba reducir el área de búsqueda. Mientras tanto, su equipo investigaba pueblos rurales al noreste de la ciudad. Habían localizado varias tiendas que vendían globos rojos, pero ninguna coincidía del todo. No había nombres, ni direcciones en la carta. Solo una voz y una historia. Una noche, mientras revisaba por quinta vez la misma zona en el mapa, Elías se detuvo. No en la ubicación. En sí mismo. Llevaba días sin pensar en su rutina. Había dejado de contestar correos, ignorado llamadas de socios, cancelado una importante negociación inmobiliaria sin dar explicaciones. Y no lo lamentaba. Se sentía vivo. Con propósito. Recordó a su madre otra vez. Tenía el cabello largo, oscuro, y unas manos frágiles que olían a jabón de lavanda. Ella le leía cuentos antes de dormir, incluso cuando ya sabía leer solo. En sus últimos meses, apenas hablaba. La enfermedad la consumía rápido. Elías era joven, pero no tanto como para no entender lo que pasaba. Un día salió de casa temprano para una entrevista de trabajo. Cuando volvió, ya era tarde. No se despidieron. Nunca habló de eso con nadie. Enterró el recuerdo bajo años de éxito. Pero la carta de Valeria lo había traído de vuelta. Una niña cuidando a su madre enferma. Una niña que no pedía nada, solo que alguien escuchara. El reflejo era imposible de ignorar. A la mañana siguiente, Elías tomó su auto y salió de la ciudad. No avisó a nadie. No llevaba chofer, ni guardaespaldas. Solo mapas,
una libreta con anotaciones y la carta doblada en su bolsillo interior. Condujo durante horas, deteniéndose en cada pueblo pequeño, preguntando con discreción. Visitó escuelas, bibliotecas abandonadas, ferias locales. Mostraba una copia de la carta y preguntaba si alguien conocía a una niña llamada Valeria. La mayoría lo miraba con desconfianza. Un hombre de traje, haciendo preguntas extrañas, no era bien recibido. Pero él insistía, con respeto, con paciencia. En uno de esos pueblos, una mujer le ofreció café mientras él esperaba afuera de una pequeña escuela. Ella no preguntó mucho, solo dijo algo que lo hizo detenerse. Aquí hay una niña que escribe cartas como si fueran oraciones. No tiene padre. La madre está enferma. Pero esa niña no deja de soñar. Elías sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Preguntó su nombre. Valeria, dijo la mujer. En ese momento, lo supo. Había llegado al lugar correcto. Elías no solía sentirse nervioso. Había hablado ante presidentes, cerrado acuerdos millonarios y enfrentado juicios difíciles. Pero en ese momento, parado frente a una pequeña escuela de ladrillos agrietados, con el sol golpeándole la cara y el corazón latiéndole más fuerte de lo normal, se sintió frágil. La directora del colegio lo recibió con cautela. No todos los días llegaba un hombre elegante, solo, preguntando por una alumna en particular. Elías explicó lo justo. Dijo que había encontrado una carta, que necesitaba saber si era de una niña llamada Valeria, que no buscaba hacer daño. Solo quería verla. Ella lo observó unos segundos más. Luego asintió y lo hizo pasar al pequeño patio interior. Los niños corrían, gritaban, jugaban con una pelota hecha de trapos. Elías miraba cada rostro, buscando sin saber qué, hasta que la vio. Estaba sentada bajo un árbol, sola, con un cuaderno en el regazo. Dibujaba algo. Su cabello oscuro, su ropa sencilla, su expresión tranquila. No necesitaba confirmación. Sabía que era ella. La directora le hizo una seña. Valeria levantó la mirada. Lo vio. Se puso de pie lentamente, sin miedo, pero con esa cautela que tienen los que han aprendido a no confiar de inmediato. Caminó hacia él, deteniéndose a unos pasos. ¿Usted es el del globo?, preguntó. Elías tardó un segundo en responder. Sí, dijo. Y tú eres la de la carta. Valeria no sonrió, pero tampoco se apartó. Solo lo miró con esos ojos que ya habían visto demasiado. ¿La leyó?, preguntó. Varias veces, respondió él. Ella asintió, como si eso fuera suficiente. Como si todo lo que tuviera que decir ya estuviera escrito. Elías no supo qué hacer. No tenía un plan. No traía regalos, ni promesas. Solo tenía la carta en el bolsillo y el deseo de conocerla. ¿Puedo sentarme contigo?, dijo finalmente. Valeria volvió al árbol. Él la siguió. Se sentaron en el suelo, sobre la tierra, como si fueran dos personas iguales, en mundos distintos. Pasaron unos minutos en silencio. Luego ella le mostró el cuaderno. Tenía dibujos de estantes con libros, niños leyendo, lámparas encendidas. Una biblioteca de papel. Así me la imagino, dijo. Elías la miró sin decir nada. No quería romper la magia del momento. Aquella niña no buscaba un salvador. Solo quería que alguien creyera que su sueño no era absurdo. ¿Por qué escribiste la carta?, preguntó él. Porque a veces una carta vuela más lejos que una voz, respondió. Y esa frase lo acompañaría el resto de su vida. Ese día no hablaron de dinero. No hablaron de enfermedades, ni de cifras, ni de ayuda. Solo compartieron ideas, silencios, y el raro milagro de dos personas que, sin buscarlo, se encontraron. Cuando Elías se despidió,
le dejó la carta original en las manos. «Te pertenece», dijo. Valeria la guardó con cuidado en su cuaderno. Él prometió volver. No con soluciones, sino con tiempo. Con atención. Con respeto. Porque había entendido algo que antes no veía. A veces, el cambio verdadero no empieza con una gran acción, sino con el simple acto de escuchar de verdad. Después de aquel primer encuentro, Elías regresó a la ciudad con una sensación que no había experimentado en años: esperanza. Por primera vez, su agenda no estaba llena de reuniones, sino de ideas y planes para hacer realidad el sueño de Valeria. No era solo un acto de caridad, sino una misión personal que lo despertaba cada mañana con ganas renovadas. Decidió empezar por lo más básico: construir una pequeña biblioteca en el barrio donde vivía Valeria. Pero no quería que fuera una simple sala con libros viejos y polvo. Quería que fuera un lugar acogedor, lleno de luz, donde los niños pudieran encontrar refugio, aprender y soñar. Convocó a un equipo reducido de arquitectos y diseñadores. Les mostró los dibujos de Valeria, su cuaderno lleno de bocetos y anotaciones, y les habló de la niña que había escrito aquella carta en un globo rojo. El proyecto, aunque pequeño, debía ser especial, porque no se trataba solo de libros, sino de dar voz a quienes pocas veces eran escuchados. Mientras tanto, Elías comenzó a visitar el barrio con más frecuencia. Quería entender la realidad de Valeria y de otros niños como ella. Caminaba por las calles polvorientas, saludaba a los vecinos, conversaba con las maestras y escuchaba historias de vidas marcadas por la pobreza y la indiferencia. Cada conversación le rompía un poco más la coraza que había levantado a lo largo de los años. Valeria, por su parte, veía con asombro cómo aquel hombre que parecía tan lejano comenzaba a ser parte de su mundo. No siempre entendía sus palabras ni sus gestos, pero sabía que estaba ahí, que alguien la había escuchado de verdad. Y eso para ella era un milagro. Un día, mientras Elías y Valeria pintaban juntos las paredes de la futura biblioteca, la niña le preguntó: «¿Por qué te importa tanto?». Él la miró con una sonrisa que contenía toda la sinceridad del mundo y respondió: «Porque alguna vez, alguien hizo lo mismo por mí». Esa confesión quebró el silencio entre ellos. Valeria comprendió que no era solo una benefactor que traía libros, sino un hombre que también cargaba con sus propias heridas. El proyecto avanzaba rápido. La comunidad empezó a involucrarse, donando muebles, pintando murales, reuniendo libros usados. La energía del barrio cambió poco a poco, como si aquella pequeña semilla que Elías y Valeria habían plantado empezara a crecer. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en que las dudas y los problemas amenazaron con detenerlo todo. Falta de recursos, burocracia, desconfianza. Pero cada vez que Elías sentía que quería rendirse, recordaba la carta, esa voz clara y firme que lo había alcanzado a través del globo rojo. Una noche, sentado solo en su despacho, escribió una nueva carta. No era para Valeria ni para nadie en especial. Era para sí mismo, un compromiso para no olvidar nunca por qué había empezado. Cerró el sobre con cuidado y lo guardó en un cajón. Sabía que aquella historia apenas comenzaba, y que la verdadera prueba estaba por venir. Pero también sabía que, mientras hubiera una sola carta esperando ser leída, aún había esperanza para cambiar vidas. Las obras de la biblioteca avanzaban lentamente, pero con firmeza. La comunidad se había unido y cada día parecía más cercana. Sin embargo, no todo era color de rosa. Entre los muros que comenzaban a levantarse, se escondía un desafío mucho más complejo que la construcción misma. Una tarde, mientras Elías visitaba la obra, recibió una llamada inesperada. Era un representante del gobierno local que le informó sobre problemas con los permisos. Al parecer, algunas regulaciones no estaban completas, y sin esos papeles,
la construcción podría detenerse indefinidamente. Elías sintió como el peso de la burocracia volvía a golpear su puerta, como tantas veces antes. Pero esta vez, no podía permitirse fallar. No era un negocio ni un edificio más. Era el sueño de una niña y de toda una comunidad. Con determinación, empezó a movilizar sus contactos, abogados y asesores, para resolver los obstáculos legales. Pero pronto descubrió que detrás de la resistencia había intereses económicos ocultos. Algunos inversionistas querían usar ese terreno para construir un centro comercial. No les convenía una biblioteca en medio del barrio. Esa realidad golpeó a Elías con fuerza. Lo que parecía un simple trámite, se transformaba en una lucha contra quienes veían en el barrio solo una oportunidad para ganar dinero, sin importar el impacto en la gente. Valeria, al enterarse de la situación, no perdió la fe. Fue a la escuela y habló con sus compañeros, maestros y vecinos. Organizó pequeñas reuniones para informar sobre lo que pasaba y buscar apoyo. Elías, por su parte, sintió que estaba enfrentando una batalla más dura que cualquier negociación empresarial. Pero esta vez no estaba solo. La comunidad se unía a su lado, y la carta de Valeria, aquella carta que había llegado en un globo rojo, se convirtió en símbolo de esperanza y resistencia. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, Elías se detuvo frente a la carta original. La miró como quien busca fuerzas en un viejo amigo. En ese momento comprendió que el verdadero cambio no estaba solo en construir paredes, sino en romper muros invisibles, la indiferencia, la injusticia y el miedo. Decidió que debía hablar públicamente sobre el proyecto, para generar conciencia y proteger la biblioteca. Organizó una conferencia en la que invitó a líderes comunitarios, medios de comunicación y autoridades. El día del evento, Elías apareció sin su habitual traje impecable. Vestía ropa sencilla, y habló con la sinceridad que solo otorga una causa genuina. Contó la historia de Valeria, la carta, y la lucha para construir un lugar donde los niños pudieran soñar. Sus palabras resonaron en la sala, y poco a poco, más personas se sumaron a la causa. La biblioteca dejó de ser solo un edificio, se transformó en un símbolo de esperanza, unión y resistencia frente a las adversidades. Mientras tanto, Valeria seguía escribiendo. Sus cartas y dibujos inspiraban a muchos. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, ambos sabían que la semilla que habían plantado juntos comenzaba a florecer. Finalmente, llegó el día de la inauguración de la biblioteca. No era un evento ostentoso, ni un acto lleno de grandes discursos. Era un encuentro sencillo, pero cargado de significado. Los niños del barrio, sus familias, maestros y vecinos se reunieron bajo el sol cálido de la tarde para celebrar algo que iba más allá de ladrillos y libros. Elías estaba ahí, con su rostro iluminado por una sonrisa que pocas veces había mostrado. Valeria caminaba a su lado, con su cuaderno bajo el brazo y la carta original cuidadosamente guardada en su mochila. Ambos sentían que ese día era el resultado de un sueño compartido, de una lucha que había transformado vidas. Los niños corrían entre los estantes, tocaban los libros, abrían páginas con curiosidad y asombro. Para muchos, era la primera vez que tenían acceso a un lugar así. Valeria miraba todo con los ojos brillantes, sintiendo que sus palabras en aquella carta que un día soltó en un globo habían prendido una chispa en el corazón de alguien que creyó en ella. Elías subió al pequeño escenario improvisado y habló con voz clara y sincera. No hizo promesas grandilocuentes ni habló de cifras. Solo agradeció a la comunidad por su valentía y esfuerzo, y recordó cómo una carta en un globo rojo había cambiado su vida. Esta biblioteca es un símbolo, dijo. Un símbolo de que no importa cuán lejos llegue un mensaje, siempre encontrará a quien está dispuesto a escucharlo. Valeria nos enseñó que la esperanza puede volar más alto que cualquier globo.
Las lágrimas rodaron por las mejillas de algunos presentes, no por tristeza, sino por la emoción de ver cómo la solidaridad y la perseverancia pueden transformar realidades. Después de la ceremonia, Elías se acercó a Valeria y le entregó un nuevo cuaderno. Para que sigas escribiendo, le dijo, y para que nunca olvides que tus palabras tienen poder. Ella lo tomó con cuidado y le sonrió, la sonrisa más sincera que había mostrado desde hacía tiempo. El proyecto no terminó ese día. La biblioteca se convirtió en un centro cultural donde se organizaban talleres de lectura, exposiciones de arte y encuentros comunitarios. Pero lo más importante fue que, en ese pequeño barrio, los niños empezaron a creer que sus sueños podían tener un lugar en el mundo. Elías, por su parte, cambió. Ya no era solo un millonario distante y frío. Había descubierto que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en la escucha atenta y en el compromiso con los demás. Y cada vez que veía un globo rojo flotando en el cielo, recordaba aquella carta que lo llevó a reencontrarse con su propia humanidad. Porque a veces, solo basta una voz pequeña, enviada en el viento, para cambiar para siempre la vida de alguien.